primero comentarles los distintos temas que vamos a estar tratando, que está dividido, digamos, en estos grandes 5 bloques. Primero, una parte de contexto general y sobre todo, y ahí vamos a ver, cuando les pongo un poco de metodología, el foco nuestro es el hogar, qué es lo que se está consumiendo dentro del hogar. Eso va a ser bien importante y voy a destacar un poco eso para que cuando estemos mirando la información podamos tener una correcta interpretación de lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo. Entonces, primero un breve contexto general para ir directamente a lo que estamos viendo en cuanto a evolución de la canasta de consumo históricamente, y dos grandes bloques donde vamos a profundizar: un tema de categorías de producto, cómo están performando, cómo se están viendo dentro de los hogares, y particularmente quisimos hacer como un mayor detalle en el análisis de canales, evidentemente para lo que es toda la actividad de ustedes, me parecía que podía ser un buen aporte. Bien, cualquier duda, ya sea metodológica, de entendimiento o cualquier aporte, desde ya me van preguntando, me pueden ir cortando. Como les comentaba rápidamente para entender cómo es nuestro trabajo, la metodología, y acá dos o tres cosas importantes. Nosotros medimos todo aquel consumo que llega al hogar, en lo que es la investigación de mercado y sobre todo de seguimiento de consumo. Hay como dos grandes lupas o dos grandes focos. Uno es lo que hacemos nosotros, que es lo que entra en el hogar, y entonces, esto es bien importante. Y otro foco es todo aquello que sale de los canales de distribución, ¿sí? Hoy en día lo que estamos viendo es que hay una diferencia importante, ustedes quizás lo experimenten, hay mucho compra, sobre todo en aquellas provincias de frontera, donde hay mucha migración de volúmenes que salen por caja y no terminan siendo consumidas finalmente en los hogares. Eso se está viendo mucho, según la zona, según el tipo de canal, hay mayor incidencia o no, pero hay mucho, digamos, mucho de esto. Entonces, acá lo que vamos a estar viendo es específicamente lo que entra al hogar, básicamente con distintos criterios de segmentación. Y lo otro importante es que cuando hablamos de todo aquello que entra en el hogar, que su origen es cualquier tipo de canal. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de hipermercados, supermercados, negocios de descuento, autoservicios, almacenes, mayoristas, incluso para algunas categorías, aquello de lo que es venta puerta a puerta, después, bueno, toda la parte también de farmacias, incluso e-commerce, pañaleras, etcétera. Así que es un abanico bien importante en cuanto a cuál es el origen de aquella compra que llega al hogar. Y todo esto es, digamos, medido a través de una muestra de hogares, una muestra ideal de poco más de 5.000 hogares repartida en todo el territorio de la Argentina. Bien, cuando estemos hablando del consumo y la canasta, simplificando de alguna manera este término, estamos hablando de la sumatoria de todas estas categorías de productos, ¿sí? Son más de 85 categorías de producto, que además las distribuimos en distintas familias, llamémosle, que básicamente ahí ustedes van a poder ver y van a identificar que son es una canasta muy representativo de aquellos productos de mayor rotación o mayor venta en el trade, ¿sí? A modo de ejemplo, toda la parte de alimentos, aceites, aderezos, arroz, azúcar, snacks, etcétera, toda la parte de bebidas con alcohol y sin alcohol, lácteos, infusiones, después la parte de cosmética, tanto como toda la parte de cuidado del hogar, como también la parte de cuidado personal. Así que cuando estemos hablando de la evolución del consumo y la evolución de la canasta, es la sumatoria de todas estas categorías que nosotros ya tenemos identificado, que refleja muy bien lo que es el consumo general de un hogar en todos aquellos aspectos de consumo masivo. ¿Bien? ¿Alguna duda o consulta sobre términos de metodología? Bien, avanzo entonces.
como les decía, como primer gran entrada, lo que es el contexto macro, eh, y sobre todo el impacto en los hogares, siempre en nuestra unidad de seguimiento con los hogares. Fíjense que a nivel general y muy resumidamente, claramente a partir del espacio se abre un paréntesis, un escenario donde yo creo que la palabra que refleja este periodo es incertidumbre. Cuando esperábamos las PASO en agosto, el objetivo, lo que uno esperaba era, bueno, tener ya alguna idea que era el lineamiento de ese momento hasta fin de año, o hasta octubre, noviembre, y claramente lo que ha pasado es, en vez de ir en ese sentido, ir en un sentido de mayor incertidumbre. Así que en un contexto donde ya venía complejo, fíjese, simplemente como para identificar la evolución del PIB y del consumo privado, que refleja más el consumo de los hogares. Tanto el año 21 como el 22 habían sido de importantes crecimientos, recuperaciones post pandemia. Ya para el 23, particularmente en lo que es el consumo privado, ya se preveía una caída y ese reflejo, digamos, se acentúa a partir de este escenario del espacio y de aquí a fin de año. El gran tema, que es lo que estamos viendo incluso ahora en estos últimos días, es el salario real, donde el salario real, el primer semestre del año 22 había tenido una recuperación, y eso obviamente se vuelca en consumo y en consumo masivo, pero ya a partir de mitad del año pasado se viene en un escenario de deterioro, de escenario de salario real y del disponible con el que cuentan los hogares, y esto ha avanzado durante este año, y justamente, fíjense que los últimos anuncios van en línea de tratar de que exista más disponible en los hogares y en las personas, y bueno, nos vuelve a poner en ese escenario de incertidumbre de cuánto eso se va a terminar volcando, digamos, en consumo masivo y en los distintos elementos de consumo, particularmente, por lo menos ahora en el corto plazo, estamos hablando en estos próximos meses, qué es lo que va a pasar. Eh, el contexto y el salario como tal venía en este sentido muy deteriorado. Estas acciones, por lo menos en el corto plazo, debería incentivar un poquito más el consumo. Previo a las PASO, y esto nosotros lo medimos en este panel de hogares que comentaba, una de las cosas que preguntamos y íbamos entendiendo es cuál es la situación financiera de los hogares, ¿sí? Particularmente en cuanto a en su ejercicio de ir llegando mes a mes a poder realizar las compras y poder llegar a fin de mes. Entonces, lo que nos muestra esto es que del 100% de los hogares, solamente un 20% de hogares dicen que llegan de manera confortable o holgada a fin de mes, y hay un 80% que llega a fin de, o que no llega a fin de mes, ese 36%, o que llega con algún manejo o con decisiones de me focalizo en determinados productos y dejo otros, pero con algún, un poco esa imagen de malabarista donde va viendo cómo lleva el mes a mes, ¿no? Entonces, ese 80%, en donde de ese 80%, una mitad prácticamente la maneja, por decirlo de alguna manera, y la otra mitad, que es ese 36%, realmente con una situación tensa. Esto previo a las PASO, y a partir de las PASO digamos, se profundiza. En este contexto de tensión, ya los hogares nos venían hablando, ahí se ve un poquito chico, pero digamos, nos venían hablando de distintas estrategias que están aplicando al momento de ir a sí, claro. No, no está discriminado, digamos, pero en general tienen algún tipo de ingreso, ¿sí? Sea salario, Sea salario, sea plan,
no está discriminado de cuál es su origen de ingreso. Sí tiene algún ingreso. ¿Okay? Este, lo que sí hemos notado, por algún tipo de información, que un alto porcentaje de hogares con ingresos formales, no de planes, igual están sufriendo ese tipo de presión. Y porque finalmente, lo que digamos, el salario va bastante más lento que la inflación, ¿sí? Los salarios formales incluso. Y en ese contexto, lo que nos están diciendo los hogares, están aplicando distintas estrategias al momento de ir a comprar. Estrategias que hace años las venimos viendo, digamos, no son nuevas. Lo que sí estamos viendo es que estamos como ya en un escenario de nivel de expertise superior. Es decir, si bien siempre se estuvo analizando los hogares en distintos contextos del país, analizaban ofertas, veían en qué canal convenía. Hoy realmente esa compra está siendo muy planificada en ese sentido. ¿Sí? Entonces, los primeros elementos que surgen es eh, eh, aproba, aprovechar ofertas, es clave, es decir, más del 50% de los hogares nos hablan de que, o sea, están muy atentos a las ofertas, y ahí ya sea tanto una decisión previa en el hogar, donde con la información que ya dispone define, o a partir de la oferta en el punto de venta específicamente. En general, por ahí también otra de las cosas que, que se menciona es recorremos distintos lugares o distintos eh, tipos de comercio y definimos según donde se encuentre la mejor oferta. Este, son como los principales temas. Aprovechamos las ofertas para estoquearnos, fíjense, con 38%, y acá si lo vemos por nivel socioeconómico, por ejemplo, el tema del estoqueo a principio de mes, obviamente para ganarle a la inflación, sobre todo aplica a niveles medios y altos, y después un par de cosas que quería recalcar, es esto de recorrer los supermercados o comercios buscando mejor precio. O sea, eso lo estamos viendo mucho en donde de repente se particiona la compra, determinados productos que compro en un canal, en un comercio determinado, y determinados productos los compro en otro, según la oferta o donde lo encuentro más conveniente. Y el otro tema que después vamos a ver, la incidencia, el tema de marcas propias, particularmente ha tenido su rol, y para determinados segmentos también tiene una incidencia importante ir a marcas propias. Así que más que nada acá el mensaje es una serie de estrategias que habitualmente estaban en los hogares, claramente hoy se está en un nivel de detalle muy marcado. ¿Sí? Nosotros no sabíamos entrevistas a los hogares, decían esto, ¿no? Un nivel de racionalidad a la hora de ir a comprar, incluso los productos, ¿no? Una de las ejemplos que hemos entrevistado, hasta decían para qué usaba el queso cremoso y para qué había dejado de usarlo, que antes lo ponían más cosas y ahora solo lo ponían los productos que llevan queso como una tarta de jamón. Hasta ese nivel de racionalización ante el contexto de vaya a lograr que el presupuesto alcance. Bien, esto como marco general del contexto, y lo que queríamos era como bajarlo en toda esta problemática económica y financiera, realmente cómo se traduce en los hogares. Respecto a la canasta, un poco la pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿qué es lo que se espera hacia adelante? Pregunta muy difícil de responder y además muy volátil por todo lo que estamos viendo y justo lo que comentábamos. Vamos a tratar de dar algunas luces que ayuden justamente a la toma de decisiones. Para entender qué es lo que pasa hacia adelante, vamos primero a ver un panorama de largo plazo histórico. Y fíjense, nosotros tenemos la información de esta canasta desde hace más de 20 años, desde el 99. ¿Sí? En el 2002 ahí verán claramente cómo baja el nivel de consumo con la crisis del 2002. Y particularmente hoy, o cerrado el año 22, estábamos a niveles de consumo del 2007, como para dimensionar el nivel este,
de deterioro, es decir, 15 años después, el nivel de consumo, estamos a niveles de consumo de ese periodo, cuando evidentemente uno ve otras economías y el desarrollo y el nivel de consumo ha ido creciendo. Entonces, cuando empezamos el 23 estábamos a niveles del 2007 y particularmente durante el año 23 también la canasta ha ido cayendo. Acá lo que estamos viendo son dos grandes curvas e indicadores importantes. Lo que vemos más abajo es el volumen de esta canasta, trimestre a trimestre. Fíjense, durante el 2021, en esa curva de ahí abajo, lo que se ve es como cae, por ejemplo, en el trimestre 1, cayó un 10%, es decir, de lo que veíamos antes, el nivel que terminamos en el 2002, en el 2022, perdón, fíjense que en el trimestre 3 ya la canasta cae un 10% comparado con el mismo trimestre del 2022, del 2020 en este caso. Trimestre 4 cae un 9%, trimestre 1 del 22, y así durante todo el año 22 siguió cayendo hasta llegar al 23, en donde el primer trimestre cayó, y recién en el segundo trimestre del año 23, es decir, en abril, mayo, junio, nosotros identificamos que la canasta de consumo, es decir, toda esta cantidad de productos, eh, logró recuperar, por decirlo de alguna manera, un 2%, ¿okay? Después de todas estas caídas, con un incremento de precio, que es lo que vemos en la línea más amarillita, de prácticamente un 100%, trimestre versus trimestre. Esto nos da un acumulado de un año móvil terminado a junio, una caída de la canasta de prácticamente un 1%. Cuando identificamos este crecimiento en ese trimestre a junio, ¿sí? Acá puedo, está bien. Perfecto, gracias, Carlos. Cuando les comentaba, es decir, en el año móvil estamos con una caída de casi un 1%. En el trimestre, cuando identificamos esta primer recuperación de casi 2 puntos, desde la salida de la pandemia, es el primer trimestre que estamos viendo este incremento. Y la pregunta que nos hacíamos es, en definitiva, ¿esto es un espejismo o realidad? Es decir, esto es una tendencia que se quiebra esa caída que veíamos, y la realidad es que ya en julio, si bien acá no está la información, estamos viendo que esta canasta vuelve a caer, ¿sí? Así que fue algo muy puntual de ese periodo. En julio la canasta vuelve a perder versus julio del año pasado, y lo que estamos viendo en agosto, todavía no tenemos información definitiva, pero también se está viendo, digamos, una nueva caída a nivel de la canasta general. Es interesante ver esto. Eh, Nosotros, básicamente, cuando hablamos de los hogares, estos volúmenes, hay dos grandes variables que son las que inciden. Uno es la frecuencia, ustedes obviamente lo entenderán muy bien y lo viven muy bien, que es la cantidad de veces que va la gente a comprar al punto de venta. Lo que nosotros estamos identificando es que esa frecuencia de visita ha ido creciendo post pandemia, que es eso que se ve ahí en esta curva de acá arriba, fíjense, creciendo en todo el año 21, el año 22, crecimientos que en realidad son recuperación. Estamos hablando de que, por ejemplo, en este segundo trimestre de este año, en promedio un hogar va 22 veces a comprar a los distintos puntos de venta, 22 veces en el trimestre, cuando pre-pandemia estábamos hablando entre 25 o 26. Es decir, cuando estamos hablando de estos crecimientos, básicamente es recuperación. Así que, fundamentalmente, la dinámica que venimos viendo por pandemia es que se acelera, se recupera la visita a los puntos de venta, pero con canastas menores, que es lo que vemos acá abajo, que son las compras por acto, que sí siguen cayendo trimestre a trimestre. Es decir,
Voy más veces, pero ese carro de compra más chico. Tiene que ver con lo que decía, esto de voy resolviendo y pues ya particiono la compra y compro algún rubro en un canal, en otro, no tiene que ver con eso. Si tiene que ver además con el autoenfoque, ¿no? Más allá de las promociones del retailer, que siempre son de volumen, y la realidad es que, no sé, para dar dos a vuelvo, el autoenfoque es importante. Entonces, hay determinado nivel de lugares que puede afrontarlo y que no. Entonces, va más en esta lógica de compras más chicas, voy buscando el canal que mejor oferta tengo, voy haciendo esto racional y le compro lo que me conviene un lado, lo que me conviene el otro, mantener control del bolso y del ticket que puedo ajustar. Y por supuesto la alternancia de canales, ¿no? Entonces, imagínense 22 compras en promedio en hogares. Habla también de que por supuesto no las resuelve en un único canal, sino que hay una alternancia de canales. Casi igual. Un poquito más abajo. Sí. Entonces, ahora el 2017, sí. No. Hubo una curva donde fue creciendo como hasta el 2016, después bajó hasta la pandemia. En los hogares creció mucho en la pandemia porque, digamos, todo se concentró adentro del hogar, y a partir de ahí volvió a caer, a llegar a estos niveles. Sí, todo valorizado. Sí. Y ahora cuando veas los tipos de categorías, Sí. más bajo. Lo que son. No, y en esta lógica, estas entrevistas que decían a la gente, una decía que va, por ejemplo, va con la plata justa, cosa de saber que va a costar lo que tiene la lista de nomás, no pensar en contar. En el primer, promedio por más. Exacto. No, no va con. En 90 días, 92%. Depende un montón la cantidad de tickets, que se va mucho más seguido, poco la cantidad de transacciones de acto de compra, porque sabemos que el día de tarjeta que compra una cosa y que la otra, eso va a ganar muy ajustado. En el campeonato que incrementó la cantidad de visitas de Sí, el cambio diario, papá. estilos de capacidad de atención, estilos de horario. Pero es porque la gente hoy pasa la cercanía y empieza a más habituales. Las tiendas nuestras es más seguido. Y para el ticket promedio de toda su herramienta de prestación, de mucho más visitas que Sí, ahí después vamos a ver cuando vamos a hablar de canales. sorprendían 7 veces solamente promedio. Sí. verdad que es un promedio igual, ¿no? Obviamente, claro. Tener canales con más frecuencia. Pensá que ahí es un mayorista, por ejemplo, que en el promedio, nada, 12% de share, y todo tipo de hogares que también después hay de repente una mitad de hogares que la frecuencia es el doble, otra mitad que sí va una vez a la semana o dos veces a la semana. En el hogar, ¿no? Sí. ¿En qué lugar? En el país de gente necesitada en el interior del exterior. La foto, hay que ver dónde la están tomando. Sí. No son todas las condiciones económicas, igual como se propone la provincia correcta, que viene de Santa Fe, que viene de la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Queremos saber un poco esto, ¿no? ¿De dónde sacan? Sí, perfecto. Este panel de hogares que comentábamos hoy es representativo de toda la Argentina. De hecho, ahora vamos a empezar a ver un poco la información en esto que estamos diciendo, qué pasó en el interior y qué pasó en AMBA, por ejemplo. De repente hay algunos quiebres porque hay diferencias. El concepto es que la muestra está hecho en toda la Argentina y en todas las ciudades, lo cual representa el consumo de todo. Esto es un promedio de todo. Y la idea, de hecho, acá vamos, fíjense que a veces los gráficos, pero digamos, recién veíamos que el trimestre a nivel Argentina crece casi un 2%. En el año acumulado, es decir, 12 meses, cae un 1%, este 0,8%. Si separamos AMBA e interior, fíjense qué diferencia, particularmente en este trimestre, fue en AMBA donde estamos viendo un mayor crecimiento, de 3%, tampoco nada tan
tan relevantes. Cuando hablo de crecimiento, entiendan bien que estoy hablando de cierta recuperación de 20 trimestres que venimos prácticamente de caída y bueno, todos lo tuvimos en largo plazo. Pero duplica el interior prácticamente un 1%, se puede decir que está prácticamente en este trimestre estable. Y en un año corrido, en ambas grandes regiones, digamos, prácticamente estable una caída de ese 1%. Y acá de vuelta a nivel total canales. Después vamos a hacer alguna separación por canales. ¿Okay? Y acá tenemos nosotros las separaciones que tenemos a nivel de regiones: Central, Cuyo, NOA, Litoral, Patagonia, que digamos es una zona alta más restringida y tiene algunos saltos más importantes por la propia variabilidad, pero en general, por ejemplo, a nivel acumulado de un año, fíjense que Central prácticamente 2 puntos de caída es el que marca mayor diferencia, mayor caída en el año. ¿Sí? En Central estamos incluyendo, Caro, Córdoba y todo lo que ustedes no sea. Igual, volviendo a tu pregunta, nosotros tenemos puntos de muestreo en ciudades de 2.000 habitantes o más. Eso no de todas, ¿no? Pero están representadas las ciudades más pequeñas. Y fíjense que particularmente AMBA, y en este trimestre que veíamos que tiene este crecimiento, sustentado en una mayor frecuencia. O sea, creció 10% versus el trimestre anterior. Es decir, que realmente la gente está adoptando este hábito y esta realidad de ir más veces por esta partición que hablábamos. ¿Sí? Esta muestra sobre 5.000 hogares. O sea, la unidad de muestreo es el hogar. Y es el consumo del hogar. A nivel país. Y es una muestra fija para poder ir viendo la evolución en el tiempo. También segmentada como para representar, así como decimos, bueno, a nivel geográfico tiene que representar distintas realidades, a nivel de tipo de familia, por nivel socioeconómico, por tamaño de la familia, por edad de la dueña de casa, digamos, se define una muestra que represente esas características demográficas también. ¿Sí? Entonces, una primera distinción, si hacemos por lo menos una gran separación, y sabíamos que para ustedes era importante por ese asentamiento más del interior que tienen, es decir, esta realidad de AMBA y de interior. A nivel o en términos de niveles socioeconómicos, un pantallazo muy rápido. Hasta ahora, en términos acumulados, que es esta primera columna que vemos, en términos acumulados del último año, las familias que venían perdiendo más volumen de compra eran las familias de nivel medio y medio alto, que de alguna manera todavía tienen algún margen para decir, bueno, por ejemplo, si antes el queso lo usaba para la galletita, para el desayuno, ahora lo uso solo para la torta de jamón y queso, y o sea, como que voy restringiendo ciertas ocasiones, ¿sí? Los niveles más bajos, digamos, ya están como en ocasiones ya más restringidas, y además, bueno, con determinados apoyos de planes y cosas que donde de repente eso se vuelca más hacia el consumo. Sí, además, perdón, esto lo diremos justamente, estamos hablando de consumo masivo. Está de pirámide hacia arriba, lo que vos tenés es más bajo se queda afuera. No es este boom que se da del gastronómico, de entretenimiento, etcétera, que todo esto, el que lo mira de afuera, ¿no? En los países pues tienden con la crisis que hay, cualquiera llena el estadio que haga, 20 shows, desde mitad de pirámide hacia arriba vos tenés un kit de gasto obviamente más variado, que haya los hogares de más bajos recursos, que no es bueno. Lo que gastan es un consumo masivo, los gastos fijos de la casa y no mucho más. Ahí no hay ahorro, entretenimiento, inventario. También hace sentido que, bueno, que ahí veamos un crecimiento, una mejor situación de lo que vemos en el resto, que prioriza el consumo masivo y está bajando en los lados. No, por eso
de comida, sí, tenemos relevado como un canal en sí, lo que es ayuda social o familiar incluso. La abuela regala los pañales para el nieto. Claro, sí. No lo tenemos acá y yo no lo tengo en la cabeza de, digamos, cómo ha ido evolucionando, pero Ahora dice que depende del momento que te pares. A ver, el año pasado era súper importante la tarjeta alimentaria. No lo veías tanto en el producto, sino que sí tenía mucho peso más la ayuda a través de la tarjeta. En el último año volvieron a aparecer con fuerza el ayer La tarjeta está gráfico local. exactamente traccionaba. Por eso digo, entonces cortó y volvieron, digamos, tradicional, si se quiere, de retirar de la vuelta. Pero estos productos te lo registran, a eso voy. Lo registra. Arroz, si te pone como canal de compra ayuda social, precio cero porque no lo pago. El volumen que perdés. Ayer escuchaba a un funcionario de la provincia de Buenos Aires y ahí sacaba y decía así, en el último año incrementamos en un 65% las canastas que están dando, por ejemplo. Y en una entrevista comentaban un rato, decir, también eso ha ido, digamos, incentivándose o creciendo mucho en el último tiempo. Como ayuda social. Las ayudas sociales, los bolsones, exacto, ese tipo de cosas. Bien, pasemos a una visión categoría, y acá en línea con lo que hablábamos, que comentaban recién del impulso, básicamente de estas 85, 87 categorías de productos que hablábamos hoy, las separamos en tres grandes grupos: categorías básicas, necesarias e imprescindibles, perdón, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra esto es que el consumo en el último año, y particularmente en este trimestre, pero fíjense, cuando hablamos del último año, las que se han mantenido medianamente estables son las categorías básicas, y ahí entran arroz, yerba, categorías que están en la mayoría de los hogares, tienen cierta frecuencia de compra. Las categorías intermedias, que llamamos necesarias, han tenido una leve caída, y particularmente en el último año las que han caído más son estas categorías prescindibles, ¿sí? ¿Algún ejemplo de cada una de ellas? Claro, Bueno, eh, el corte que lo hacemos por nivel de penetración. O sea, obviamente te quedan las categorías más de nicho o todo el tipo más de postres, por ejemplo, de postres claro, para comer, este tipo de categorías, o de cuidado personal, cuidado del hogar, categorías más de chef, etcétera, las que quedan en este punto. sí. Ahí el mensaje es decir, sí, cuando hablamos de esta canasta que vemos que prácticamente el último año móvil se mantiene casi estable con un poco de caída, sostenida en categorías básicas, ¿sí? De hecho, si hacemos estas 87 categorías de productos como un mapeo en donde, si ven ahí el eje vertical a la derecha, van a estar todas las categorías que crecieron en este último trimestre, en el corto plazo, y del eje horizontal hacia abajo, todas las categorías, eh, perdón, al revés, hacia abajo, les muestro acá. ¿Qué quiere decir esto? Este 40% de categorías son categorías que pierden volumen en el último año y en el último trimestre. Prácticamente un 60%, 63% de las categorías de producto perdieron volumen en el último año móvil. Y solamente, digamos, hay un 40, menos de 40% que mantienen volumen en el último año. ¿Okay? Y en el corto plazo, es esto que se ve en verde, hay un 52% de categorías que en el trimestre recuperaron algo de volumen. ¿Okay? Acá lo fuerte es esto, es decir, 63% de categorías en el último año están con volúmenes más bajos. Y lo que veíamos hoy es, gran parte de estas son las categorías básicas. Lo otro interesante, y como para compartir, es si segmentamos este grupo de categorías según el tier de precio, según el rango de precio, es decir, las que más se están sosteniendo son las categorías de precio, del rango de precio alto. Cuando hablamos de rango de precio alto, tienen un rango, las marcas, perdón,
de 120% en relación al precio promedio de la categoría. ¿Y por qué pasa esto? Porque son las marcas que más, que más empuje de promociones tienen. Es decir, esto está segmentado según el rango de precio, pero después están acompañados con mayor niveles de promoción de precio, ¿sí? Entonces, lo que más se ha sostenido son las marcas del rango de precio, las primeras marcas, esto habla de las primeras marcas, y las que más han caído son las marcas de menor precio y que están menos promocionadas. ¿Okay? A nivel de marcas propias, fíjense que en un año prácticamente también han tenido buen desempeño. ¿Sí? Esto pensando un poco, obviamente, en las grandes cadenas y el rol del tipo de negocio. ¿Sí? Acá nosotros segmentamos por, yo ahí me enredé porque creo que le hablé de categorías. Acá lo que hacemos es una segmentación de las marcas, ¿sí? Entonces ponemos en todo ese grupo de Tier 1, que llamamos Tier 1, todo aquel grupo de marcas que están en niveles de precio más altos, que correlaciona con las marcas, las marcas líderes, las primeras marcas. Coca, sí, sí, toda la marca Macarazo, por ejemplo, es una marca Tier 1, X, Tier 2. Y entonces, ese grupo de marcas son las que mejor desempeño han tenido, crecen casi un 3%. ¿Por qué? Porque son las marcas que tienen mayor porcentaje de promoción. Es en el promedio de la categoría. Eso en el promedio de la categoría. ¿Sí? Estar un bico que marca líder, ¿vale? Ahora vamos a ver, esto está muy apalancado, y quizás es parte de la visión, está muy apalancado por lo que pasa en los hiper y super de cadena, que son los que están promocionando fuertemente estas marcas. Y ahí quizás es interesante y por eso ahí vamos a ver la separación de precios. Obviamente. Exacto. Sí. Sí. Exacto. En este trimestre no lo ves tanto, pero creo que en el primer trimestre del año, si vos veías la variación de precios, incluso el Tier 1 había aumentado menos que las otras marcas, que los otros clientes. Entonces, en términos relativos, se volvía más barata una marca. Por supuesto, después, como decías vos, como estás el ejemplo de Pano, dependiendo de cada categoría, uno puede tener realidades muy diferentes, pero menos la mirada macro que tenés, en líneas generales, el Tier 1 apalancado, ya sean desde promociones, desde precios justos, por supuesto, enfocado en lo que es el hiper y el super, las grandes cadenas, de donde empieza Sí. ¿Cómo necesitas? Y en lo de básica, exacto. Sí. Las básicas. Tenemos problemas de entrega, no sé, por lo menos del interior, acá en AMBA hay muchas todavía. Yo acá en la Capital no veo. Estoy hablando por el precio. Yo nuestro, sí, importa la categoría. Azúcar, yerba, harina y arroz, pero eso lo precio. Ahora no, eso lo como se partan, Bueno, de categoría. Sí, esto es lo que veíamos acá, no tenemos específicamente detallado acá esas categorías. Después le podemos pasar el comentario a Fernando, pero el 63% de las categorías pierde volumen en el año. 63% de las categorías, es decir, habría que ver particularmente esas, si caen en esas características, las que, digamos, menos impacto tuvieron en ese sentido son las básicas. Entonces hay que ver, pero de todas maneras, varias de esas han perdido volumen igual.
Porque ahí entras en la contradicción, en que lo que más aumenta, por ejemplo, lo más bajo, porque si estás de comprar fruta y cerveza, como te vas a pasar al café, que sale más caro, entonces entra esa contradicción de categorías cautivas, porque no de la manera. claro, Entonces, no es 7 compras por mes. claro. 7 por 6 meses. Sí. Y además lo que ha pasado también mucho con productos básicos, lo que hablábamos recién, es decir, por lo menos en el hogar se sustituye esa ocasión por una ocasión o en un comedor o en algún otro tipo de lugar. Y sí también lo que tenemos identificado es que otra vez tenemos creo que un 30% de los hogares de niveles bajos declaran que están salteando por lo menos una comida, es decir, que están salteando una comida. Y eso habla entonces de cantidad de veces. Bueno, avanzo acá como concepto, y creo que es bien importante lo que decíamos, esas primeras marcas son las que vienen ganando, apalancadas en las promociones, y sí muy marcado en los hiper y super de cadena. Quizás por eso es otra realidad de lo que ustedes ven, y ahí vamos a ir a esa separación. Fíjense que a nivel de niveles socioeconómicos, sí vemos que están creciendo prácticamente en todos los niveles socioeconómicos estas primeras marcas. Estamos hablando de casi a nivel promedio un 35% de las ventas son de primeras marcas. ¿Okay? Y ahora, digamos, para terminar, vamos a ir a este capítulo del canal que creo que va a ser bien jugoso y va a dar un poco esa visión bien de lo que ustedes viven en el día a día, evidentemente. A nivel de canales, vuelvo acá a nivel total del país, hablábamos que en el trimestre casi un 2% de crecimiento y en el año acumulado una caída de 0,8%. Esta es la realidad de cada uno de los canales. El hiper y super, todo lo que es el app de trade, crece un 2,4% y un 1%, un 1,5% en el año móvil. Digamos, esas son las magnitudes cuando hablamos de crecimiento o recuperación. ¿Sí? Básicamente impulsado, si separamos esto por lo que son hiper y super, es decir, más de 4 cajas o más, con un crecimiento en el año de 3,4%, volumen versus un año atrás, mientras que lo que es el canal moderno de cercanía, una caída de 5%. Ahí estamos hablando de los formatos de cercanía de las grandes cadenas. Express, guía, digamos, eso en el año móvil. Los chinos los medimos, están acá en lo que es autoservicios, ¿sí? Con una caída prácticamente de 2% en un año móvil. Esta es la realidad país. Ahí se ve un poco chico, pero creo que esto es bien interesante. A nivel país, de un año a otro, fíjense, creo que esto les va a ser de mucho interés. Todo lo que es el canal moderno hiper super, del 100% del gasto, un 31%, un 31% pasa por hiper y super, un 8% pasa por el canal de cercanía moderno, este que hablábamos recién, un 25% por autoservicios chinos, más todo el autoservicio tradicional, más del interior también, 18% almacenes y kioscos, y después casi un 11% en mayoristas. Cuando hablamos mayoristas, es la compra en mayoristas que llega al hogar, modo de minorista, ¿verdad? Como venta minorista. Bueno, acá, en este 31%. Ahora lo vamos a ver. Y acá ya me adelanto, esto que veíamos recién, esta es la misma foto que veíamos recién, pero a nivel total Argentina. Fíjense que ese 31% se divide en grandes retail, 23%, y otros retailers de más de 4 cajas, 8,5%.
Acá quisimos hacer una separación que les ayudara a ustedes como a identificar más sus tipos de negocio. Grandes retailers, ahí estamos incluyendo, bueno, lo que habla acá abajo, Carrefour, Coto, Cencosud, Changomás, Libertad y La Anónima. Las nacionales. Todo el resto está en este 8%. Que si separamos en AMBA e interior, en AMBA es muy poco, digamos, todo este resto, ¿sí? Hay solamente un 1,5%. En interior es un 20% las nacionales, un casi 13% las regionales, llamémosle. ¿Okay? Y a eso se le podría sumar un 25, casi 26%, que estamos acá, que son los autoservicios, de hasta 3 cajas. Pero digamos, este sería como el reparto de gasto dentro de lo que es el mayores a 4 cajas, en interior específicamente. Y claramente hoy cuando hablábamos de lo de las primeras marcas y lo de las promociones, muy centrado en esta porción azul más oscuro, esta celeste más oscuro, muy en AMBA, ¿sí? Y fíjense acá lo que quisimos era mostrar esto. Estos grandes retailers, ¿no? A nivel nacional, un 33% de su gasto lo hacen bajo promoción. Cuando vemos los otros retailers, que era esta otra porción más asimilable, entendemos al tipo de negocio de ustedes, un 17% bajo promoción. ¿Sí? Que cuando separamos en AMBA e interior, y vamos a interior, fíjense que las grandes cadenas, prácticamente un 30% la hacen bajo promoción, y este grupo que llamamos de otros retailers, estamos hablando de un 16% bajo promoción. ¿Sí? Hay un empuje muy fuerte en las grandes cadenas de esas promociones, que reitero, es lo que impulsa esas primeras marcas. Y por último, digamos, como otro línea de diferencia o crecimiento que han tenido los grandes retailers, fíjense que si separamos por el tipo de marca, las marcas propias les representa a su negocio en el interior un 12%. O sea, estas grandes cadenas de gasto total, un 12% pasa por sus propias marcas promedio, ¿no? Habrá alguna cadena que tiene una estrategia más fuerte, otra menos, pero promedio. Mientras que en los otros retailers estamos hablando de un 3%. Y fíjense también acá se puede ver cómo la incidencia de esas primeras marcas es menor en los otros retailers, cerca del 30%, contra casi un 36%, lo que hablábamos hoy, en estos principales retailers. ¿Sí? Así que yo creo que es bien marcado esa diferencia. El peso de la marca propia acá, no lo tengo el dato, pero me suena. Bueno, sí, creció un montón y es una de las cosas que paga refugio, es una de las cosas que mejor les vuelve igual que no podemos ahí chequeamos, pero me envíes eso. Que 40% como que va a crecer. Ahí ¿En alimentos o en...? Porque tienen todo. Claro, después se da... Lo vemos, nada, me queda la duda, pero también. Claro, okay. Bien. Bueno, nada, a modo de resumen, ¿qué es lo que estamos viendo en los hogares, en el consumidor? El contexto que detallamos al principio, incertidumbre es la palabra, y bueno, yo creo que ahora en estos 80 días prácticamente que hacia las elecciones, la dinámica va a estar dando por ese empuje de generar mayor disponibilidad en el consumidor, hay que ver cómo termina impactando, con una situación de presión financiera ya muy marcada. Claramente esta recuperación parcial que veíamos en este trimestre, ya estamos identificando que fue muy puntual. Julio vuelve a caer, agosto estimamos que también, quizás haya un sostenimiento en función de lo que hablamos recién. La región AMBA con un poco más de impacto y de variación positiva en las categorías básicas. Y dentro de las categorías básicas y categorías en general, lo que vemos a nivel promedio
y fundamentalmente por una buena performance o mejor performance de las primeras marcas, básicamente por esto que reiteramos varias veces, de lo que es ese empuje y ese foco o precios cuidados o ofertas en las grandes retailers nacionales.